Buenos días, hoy el tema a tratar son las compatibilidades e incompatibilidades farmacológicas. El tema está a cargo de quienes habla Gabriel García y Jorge Herrera. Para dar inicio a esto, comenzaremos con lo que es una breve introducción. A nivel hospitalario, tenemos que la vía intravenosa es usada frecuentemente, entre otras, debido a que esta tiene una biodisponibilidad del 100% y tiene un inicio rápido del efecto farmacológico esperado. Sin embargo, en algunos pacientes que requieren la administración de más de un medicamento, puede ser necesaria lo que es la preparación de medicamentos en la misma bolsa de infusión o se debe realizar una administración simultánea mediante un sistema de Y, lo que puede generar lo que conocemos como problemas de incompatibilidades. Estas incompatibilidades entre medicamentos pueden aparecer inmediatamente después de la mezcla o un tiempo después y en algunas ocasiones no será posible evidenciarla. Además, tenemos que la probabilidad de que aparezcan o éstas se produzcan aumentan en función del número de medicamentos que estén asociados. Por ello, se deben utilizar estrategias orientadas a qué? A minimizar su ocurrencia, a minimizar los posibles efectos negativos en la eficacia y seguridad de los medicamentos y asimismo con ello minimizar el aumento de la hospitalización del paciente. Entonces, ¿qué son estas incompatibilidades farmacológicas? Entendemos por incompatibilidades farmacológicas los efectos recíprocos producidos entre dos o más medicamentos que son suministrados en una misma presentación, los cuales tienen unas propiedades antagónicas entre sí. Entendemos también por incompatibilidades las alteraciones degradativas de un preparado farmacéutico que pueden ser provocadas por interacciones entre dos o más componentes. Estas alteraciones no son intencionadas, pero afectan la acción o hacen que no se pueda garantizar una dosificación exacta. Asimismo, influencian en el aspecto de forma tan negativa que este preparado farmacéutico debe ser rechazado por unas razones estéticas. Entonces, hablamos de incompatibilidad cuando se trata de alteraciones en el momento de preparar el medicamento para su administración. Como ya lo habíamos dicho antes, estas alteraciones pueden aparecer inmediatamente después de la preparación o un tiempo después de este. Estas alteraciones van a reducir el valor del medicamento, van a perjudicar la actividad, es decir, su acción esperada, y van a impedir su dosificación exacta. Asimismo, influyen de una forma perjudicial en el preparado medicamentoso. Incompatibilidad e inestabilidad. No resulta posible una separación clara entre estas, sino que por el contrario, ambos fenómenos deben contemplarse en conjunto. Las alteraciones provocadas por factores ambientales hay que alinearlas con las inestabilidades. ¿Qué factores ambientales? Estamos hablando de factores ambientales eh, como los agentes externos. ¿Cuáles son estos? La luz, el aire, la humedad y la temperatura. Si aparece alguna alteración que dé lugar a la degradación del medicamento solamente al cabo de algún tiempo de almacenamiento, se habla de inestabilidad. Si lo vemos de otra forma, podemos definirlo como las degradaciones que se manifiestan al cabo de meses o años, pero que tienen unas causas internas. Ejemplo de esto sería las acciones microbianas en jarabes que dan lugar a la formación de hongos en estos, así como también la degradación de una solución de adrenalina por oxidación. Continuamos con las causas de incompatibilidad. Primeramente damos la premisa o decimos que estos son dependientes de la concentración. Tenemos dos sustancias o dos medicamentos que a baja concentración nos influencian apreciablemente. Es decir, estamos hablando de sustancias o medicamentos que son compatibles. Pero como tenemos la premisa de que estos son dependientes de la concentración, si estos medicamentos o estas sustancias que tomamos en el ejemplo anterior, que antes eran compatibles, si se les aumenta la concentración van a pasar a ser incompatibles. ¿Por qué? Porque uno va a influenciar sobre el otro. Entonces, tenemos que mediante la alteración de la concentración, algunas incompatibilidades larvadas pueden volverse o convertirse en incompatibilidades manifiestas. Estas incompatibilidades larvadas y manifiestas son un tipo de clasificación según sus características físicas.
físico-químicas, las cuales hablaremos más adelante. Estas incompatibilidades se presentan entre fármacos y las soluciones que se utilizan como diluyentes o entre dos fármacos cuando estos se mezclan. Un ejemplo sería la siguiente imagen. Tenemos dos recipientes para perfusión. Están en lo que conocemos como un sistema en Y, es decir, cada recipiente para perfusión tiene un medicamento diferente y un diluyente. Al final estos medicamentos con estos diluyentes se van a encontrar y van a pasar por una misma cánula. Puede que haya incompatibilidad porque los fármacos no se puedan combinar o porque el diluyente que se está utilizando no es el apropiado o porque el material para la perfusión de todo el sistema de perfusión no sea compatible con los medicamentos. También se presentan incompatibilidades entre fármacos y adyuvantes, ya sean estos conservantes, tampones, estabilizadores o disolventes. Tenemos también entre fármacos y los materiales de bases intravenosos. Un ejemplo de esto sería el PVC, o entre fármacos y dispositivos médicos que afectan la naturaleza del material utilizado o que producen reacciones en la superficie interna. Un ejemplo sería la absorción. En el entorno de UCI, las incompatibilidades de fármacos pueden representar hasta un 25% de los errores de medicación. Ya habíamos dicho anteriormente que cuando se presentan estas incompatibilidades de medicamentos, no se puede dosificar de una forma exacta. Determinados números de fármacos, como por ejemplo diazepam, carmostim o calcitriol, no son compatibles con materiales de PVC y estos medicamentos se adhieren al PVC. Tenemos entonces tipos de incompatibilidad físicas, químicas, físico-químicas, fisiológicas y por carga electrostática. Bueno, mi nombre es Jorge Herrera. Yo les voy a hablar básicamente de las incompatibilidades físico-químicas. Las incompatibilidades físico-químicas son aquellas incompatibilidades que pueden desarrollarse entre las sustancias activas, entre los coayudantes, entre las sustancias activas o coayudantes o entre unas y otras y los materiales de envasado. Todas las incompatibilidades tienen un fundamento físico-químico y estas pueden presentarse ya sea de forma que el investigador puede notarlo con los sentidos o de forma casi imperceptible. De esta manera se clasifican en manifiestas y larvadas. Las incompatibilidades de tipo manifiesta son aquellas incompatibilidades que pueden reconocerse por el aspecto, es decir, son perceptibles por los sentidos, como ocurre con las alteraciones de la solubilidad o dispersión, por ejemplo la turbidez, la precipitación, la producción de color o gas. Estas incompatibilidades representan cierta importancia para las personas que están administrando el medicamento, ya que pueden ver o percibir la reacción de incompatibilidad cuando se mezclan dos medicamentos y de esta manera rehusarse a colocar el medicamento. Compatibilidades de tipo larvadas o invisibles son alteraciones no perceptibles por los órganos de los sentidos. Su investigación es posible mediante ensayos de actividad y liberación, sobre todo los efectos físico-químicos que perjudican el valor del medicamento, como la formación de complejos insolubles. No es posible establecer una frontera rígida entre incompatibilidades e inestabilidades. Estas incompatibilidades representan cierto peligro hacia las personas que están administrando el medicamento, ya que son incompatibilidades que no se pueden percibir y por ende pueden afectar de forma más directa al paciente al momento de ser administrada. Por eso se debe tener mucho cuidado al momento de administrar una mezcla de medicamentos que no haya sido previamente prescribida. Se deben utilizar equipos y técnicas más especializadas, tales como cromatografía líquida de alta resolución, HPLC, cromatografía de gases, espectrofotometría, para poder identificarlas. Administración de mezclas entre
medicamentos no compatibles genera la presencia accidental de productos tóxicos y de precipitación que pueden ocasionar varias consecuencias negativas para el paciente, como por ejemplo daño de los productos tóxicos, émbolos de partículas a partir de cristalización y separación, irritación tisular debido a cambios importantes en el pH y fracaso terapéutico. El grado del daño depende principalmente del estado del paciente, la edad, el peso, naturaleza, gravedad de la infección, etc. Y el tipo de fármaco administrado. Las consecuencias de las incompatibilidades físico-químicas del fármaco son particularmente graves en neonatos y en pacientes pediátricos. Existe poca información científica publicada relativa a la frecuencia de las reacciones de incompatibilidad farmacológica. En un estudio se investigó la incompatibilidad en una sala pediátrica de cuidados intensivos y se demostró que el 3.4% de las combinaciones farmacológicas eran incompatibles y por lo tanto potencialmente peligrosas. Se observó una propiedad amenazante para la vida en el 26% de las incompatibilidades en una unidad de cuidados intensivos. Otro estudio recogió 78 procedimientos diferentes de administración de medicamentos y encontró un 15% con reacciones de incompatibilidad. Taxis y Barmer informaron que las incompatibilidades clínicas de la UCI pueden contribuir hasta un 25% a los errores de medicación. Otras publicaciones mostraron que dependiendo del tipo de sala, hasta el 80% de las dosis de los fármacos intravenosos se prepararon con el diluyente incorrecto. Algunos ejemplos de este tipo de interacción sería una mezcla entre penicilinas y aminoglúcidos en el mismo bote de suero, que originan un precipitado insoluble, o de ciprofloxacino con furosemida. También podemos incluir aquí la interacción de algunos fármacos con el medio que impide que, por ejemplo, ciertos fármacos puedan administrarse en botes de plástico porque se fijan a las paredes del mismo, perdiendo concentración. De esta forma se debe tener cuidado al momento de administrar los medicamentos, ya sea una mezcla de medicamentos incompatibles, larvadas o manifiestas, para no hacerle daño al paciente. Efectos adversos de incompatibilidades farmacológicas prolongan los periodos de hospitalización del paciente y los costos totales para los hospitales. Puede hacerse una evaluación de costos asignados, los costos a su tratamiento clínico, relacionando y la prolongación resultante de la estancia en el hospital. El costo puede calcularse mediante el uso del costo promedio diario del tratamiento esperado cuando un paciente se le produzca una administración de medicamentos incompatibles. Como podemos ver en el cuadro, aquí nos muestran las consecuencias que este tiene, siendo de baja gravedad, mediana gravedad o alta gravedad, y nos muestra el tratamiento clínico, la duración de el ingreso y un costo adicional que tiene la hospitalización por esta administración errónea de medicamentos incompatibles. Este va desde un enrojecimiento local hasta una insuficiencia multiorgánica, un shock anafiláctico, difusiones hepáticas graves e insuficiencia orgánica, y hasta un costo de 7.556 euros. En el caso de este cuadro, ya que es procedente de España. Viéndolo de esta manera, esta es otra razón para denotar la importancia de la administración de medicamentos. Ahora le vamos a hablar acerca de la compatibilidad farmacológica, que básicamente es lo contrario a la incompatibilidad farmacológica. Esta nos permite reconocer cuando dos fármacos mezclados de forma homogénea son compatibles y pueden administrarse al paciente y de esta manera mejorar su efecto terapéutico. La estabilidad y compatibilidad físico-química de los fármacos usados por vía intravenosa es de gran trascendencia en la práctica diaria, ya que puede afectar de forma directa a la seguridad de los pacientes y a la eficacia terapéutica.
de los fármacos debido a la incompatibilidad de las sustancias administradas y a su inestabilidad. El resultado de una disolución, dilución, combinación o tiempos de espera y o administración incorrectos pueden acabar produciendo un error de medicación, una disminución de eficacia, efectividad terapéutica o un efecto adverso no deseado, lo cual se puede disminuir cuando dos fármacos son compatibles y de esta forma administrarlos de manera correcta. Como la inestabilidad cumple un rol importante en la incompatibilidad, la estabilidad lo hace en la compatibilidad. Esta es la capacidad que tiene un medicamento o un principio activo de mantener por determinado tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones de calidad existentes. Un medicamento es mucho más estable cada vez que su fecha de caducidad sea más amplia. Este se describe como el periodo de tiempo durante el cual el medicamento mantiene un mínimo del 90% de principio activo, sin que se aprecien modificaciones físicas ni desarrollos microbianos. La estabilidad juega un rol importante en esta fecha. Además, se puede generar un mejor efecto terapéutico cuando el medicamento es mucho más estable. La administración de fármacos en Y hace referencia a la administración de dos fármacos diferentes por la misma vía intravenosa. A menudo los pacientes críticos disponen de accesos venosos limitados, lo que supone que los diferentes fármacos se deben administrar a través de la misma vía, incrementando así el riesgo de mezclar medicamentos incompatibles entre sí. La mezcla de fármacos incompatibles es un error de medicación que puede tener consecuencias graves para el paciente, como fallo terapéutico, microembolismo o toxicidad. La administración de dos fármacos en Y requiere al menos que ambos sean físicamente compatibles. Esta condición se da cuando al mezclarlos en proporciones 1:1 nos observan signos visibles de incompatibilidad, como por ejemplo precipitación o cambio de color. Por otra parte, para administrar de forma segura dos fármacos en un mismo diluyente es necesario que la mezcla sea además químicamente estable, por lo que es necesario demostrar que no se ha producido un cambio sustancial en la concentración de ninguno de los dos fármacos presentes en la mezcla. En la diapositiva podemos observar un cuadro que nos brinda información rápida y confiable al momento de administrar un medicamento. En este tenemos tres medicamentos principalmente: clindamicina, cloxaciclina y dexametasona. Este cuadro nos brinda varios ítems que nos dan información valiosa. Tomando como ejemplo la clindamicina, que es el primer medicamento en este caso, nos dice que este es diluible en solución salina normal al 0,9%, dextrosa ya sea al 5% o al 10%, y lactato de Ringer. Es decir, este medicamento puede ser diluido en estas tres soluciones o cristaloides. Después nos dice el tipo de administración compatible. Este puede ser por vía intravenosa, intermitente o intramuscular. Luego nos dice la velocidad de infusión. Nos dice que debe ser más de 40 minutos, diluido 300 miligramos en 50 mililitros o 100 mililitros de solución. Es decir, que el medicamento se debe diluir 300 miligramos de clindamicina en 100 mililitros de solución salina, y este debe durar 40 minutos pasándose por vía intravenosa. Luego nos brinda una lista de medicamentos a los cuales la clindamicina es compatible, como la cefalozina, cefazolina, hidrocortisona, metilprednisolona, entre otros. Luego nos dice una lista de medicamentos que son compatibles en Y, que como ya lo habíamos dicho anteriormente, es la administración o la mezcla de dos fármacos por la misma vía. Como lo podemos ver, es compatible en Y con el aciclovir, la miodarona, entre otros. Luego nos brinda
una lista de medicamentos, y creo que es la más importante, sobre la incompatibilidad demostrada, es decir, que ya fue estudiada y que se confirma que este medicamento es incompatible con la lista de medicamentos que vemos aquí, como lo es la ampicilina, la citromicina, entre otros. Al final nos dice la estabilidad, que como ya lo dije, es la capacidad que tiene un fármaco de mantener su principio activo. En este caso es de 2 semanas, manteniendo el medicamento a temperatura ambiente. Este cuadro es de suma importancia para aquellas personas que van a administrar un medicamento. De esta manera tienen información confiable y por obvias razones no se van a equivocar al momento de administrar el medicamento de forma correcta. Para concluir, tenemos ciertas recomendaciones al momento de la práctica, como por ejemplo no hacer mezclas de más de 3 fármacos aún conociendo la compatibilidad de 2 de ellos por separado. No administrar una solución que cambie de color o precipite tras la mezcla de 2 fármacos. No mezclar fármacos de compatibilidad desconocida en la misma solución o en una jeringa. Si es necesario introducir varios fármacos por la misma vía, realizar un lavado de esta con solución salina. Comprobar la compatibilidad de los fármacos con los materiales. No utilizar frascos de PVC en infusiones de, por ejemplo, amiodarona, diazepam, entre otros. Verificar la fotosensibilidad del fármaco, manteniendo el envase y el equipo protegidos de la luz. Y por último, elaborar una tabla de compatibilidad de fármacos acorde a las necesidades de cada área del hospital en base a los fármacos más comúnmente utilizados. De esta forma se evitará una incompatibilidad y por ende una afección al paciente. Esto es todo.